Bienvenidos a todos los Medjay. En este nuevo episodio de los Medjay del Faraón, os vamos a hablar del ladrón de tumbas más desgraciado de toda la historia moderna, que en el lugar de robar riquezas dejó una importante huella en la egiptología a través de la majestuosidad de su trabajo. ¿Quieres saber quién? ¿Quieres conocer su vida? Quédate con nosotros. Los Medjay del Faraón, un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast en el que seguimos repasando la historia de diferentes figuras de la egiptología. Hoy os queremos hablar de un personaje que es odiado y respetado a partes iguales, Giovanni Belzoni. La vida de Giovanni Belzoni es una serie de mala suerte y desgracia que les llevó desde Italia hasta Abu Simbel, pasando por lugares como Londres, España, Malta, Memphis y Tebas. Belzoni era hijo de un barbero que tuvo una familia numerosa y no aspiraba a otra cosa que no fuera seguir el oficio de su padre. Pero con 13 años se muda a Roma para estudiar teología e hidrodinámica. Sin embargo, nunca acabaría sus estudios, ya que por la conquista francesa se escapa, buscándose la vida como vendedor ambulante. Aprovechando su apariencia llamativa de gigante y forzoso, comienza a trabajar en espectáculos en Inglaterra junto a su hermano, Francisco. Ahí será famoso por realizar pirámides humanas sobre sus hombres, sosteniendo el peso de varias personas a la vez. Pero buscando un mejor pagador para su espectáculo de forzudo, decide ir a los turcos. Pero en realidad nunca llegaría a Estambul, porque una gira en Europa cambiará su destino al llevarle a Malta, donde se encuentra con un capitán del Pachá de Egipto al que quiere venderle una revolucionaria técnica hidráulica de irrigación para mejorar las cosechas egipcias. Así Belzoni acabará en Egipto, pero debido a su desgracia suerte, el invento fue rechazado, ya que aumentaría la producción y eso quitaría poder a quienes estaban al mando y además quitaría muchos puestos de trabajo. Es decir, Belzoni inventa algo bueno y que funciona, pero no les interesa. Pero en ese momento su vida volverá a dar un giro importante, porque allí conocerá a Burckhardt, un orientalista suizo conocido hoy en día por ser la persona que descubrió la ciudad de Petra en Jordania y los templos de Abu Simbel en Egipto. Descubrió los templos, pero nunca entró dentro de esos templos. Él descubrió nada más el sitio, porque el primero de entrar fue nuestro protagonista, Giovanni Belzoni, pero eso lo vamos a ver más tarde. Vale. Burckhardt pone a Belzoni en contacto con Henry Salt, quien pagaría sus excavaciones y facilitaría la compraventa de antigüedades, porque recordemos que Belzoni también se dedicó a ello. El motivo de poner Burckhardt a Belzoni en contacto con Salt fue que ambos buscaban un milagro para poder robar de Egipto la piedra más grande después del obelisco de la Plaza de la Concordia, la cabeza del llamado joven Memnón, una escultura de Ramsés II que salió del Ramesseum y que hoy en día se expone en el Museo Británico de Londres. El milagro fue que el desgraciado Samson ya estaba en paro, ya está en Egipto y estaba buscando trabajo, sea lo que sea. Belzoni fue elegido por Salt para trasladar el buste de Ramsés II, que era tan grande que le pusieron el nombre del joven Memnón, comparándolo con las grandes estatuas de Amenofis III que conocemos y visitamos hoy en día con el nombre de los colosos de Memnón. Recordemos que, como he dicho antes, este busto de Ramsés II es la famosa escultura que se encuentra expuesta en el Museo Británico de Londres. El traslado de esta pieza fue una prueba muy difícil para las habilidades de Belzoni, pero él aceptó el reto y llegó a Luxor para encontrar que el tamaño y el peso de la escultura no era el único problema que tenía, sino que también tenía otro problema
con la influencia francesa en la ciudad, que les impedía utilizar suficientes hombres y los materiales adecuados para realizar con éxito esta operación de traslado. Esperando que le llegara más ayuda desde el Cairo, Belzoni no perdió el tiempo y siguió navegando hacia el sur del país, buscando más cosas para comprar o comerciar con ellas, pasando así por Esna, Comombo, hasta llegar a Filé, donde encontró otro objeto que robar, el obelisco del templo, que hoy en día se encuentra enfrente del Palacio de Kingston Lacy, en Inglaterra. Además, Belzoni tuvo contactos con Bernardino Drovetti, que fue el cónsul francés en Egipto. Drovetti destaca también porque parte de su colección de antigüedades egipcias fue el inicio de la gran colección del actual Museo Egipcio de Turín, y llama la atención que murió en un manicomio por los problemas mentales que tuvo al final de su vida. ¿Por qué te ríes, Badri? Porque estoy pensando que esto será el destino de todos los que dedican a la egiptología al final. Nos Veremos. acabamos, nos acabamos en un manicomio, yo y sí, porque vivimos en un mundo paralelo. ¿No? Lo iremos viendo. Nos gusta, nos gusta, nos gusta. Regresamos a Belzoni. Sí, sí. Belzoni y Drovetti al principio fueron amigos. Incluso que Drovetti regaló a Belzoni una tapa de sarcófago de mármol gigante, pero con la condición de que se encargara por el traslado, porque era gigante y no tenían a alguien con la verdad de Belzoni todavía. Y el equipo fue incapaz de trasladarla desde Luxor. Pero su relación con Drovetti se volvió algo muy peligroso y al final se convirtieron en enemigos mortales, algo que Ujú. al final grabó el nombre de Belzoni sobre las piedras de la historia. Exacto, Miriam. La relación de Belzoni y Drovetti se enturbió. En sus escritos, Belzoni menciona numerosas veces cómo Drovetti y sus hombres le ponen obstáculos para realizar su trabajo, llegando a amenazarle de muerte. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En el patio del templo de Karnak. Madre mía. Bueno, Belzoni iba buscando estatuas, bloques gigantes, cosas grandes para trasladar, aprovechando así su fuerza y sus técnicas de ingeniería. Es decir, no tenía en mente excavar por puro conocimiento egiptológico, pero por el conflicto con Drovetti y los franceses, abandonó la orilla oriental y se trasladó a la orilla occidental para seguir con sus exploraciones. La idea de Belzoni en ese traslado era descubrir una tumba llena de tesoros, porque no va a poder llevar la tumba entera o llevar la Bueno, montaña. Y así veremos. Y así ya puede él con Salt vender los tesoros que van a encontrar en la tumba. así Belzoni llegaría al Valle de los Reyes, donde descubriría varias tumbas. En primer lugar, dejó de lado la parte central del Valle de los Reyes para buscar en el conocido como Valle de los Monos, donde encontraría la tumba de Ai. Por cierto, no hay monos en el Valle de los Monos, ¡Qué pero fraude! el tema que no se llama el Valle de los Monos, se llama el Valle de los Cuernos en árabe. Pero ya, eso es uno de los errores comunes que vamos a dedicarlo un episodio más. Vale. Regresamos otra vez. Tenemos a Belzoni regresando al Valle de los Reyes, donde hizo la tumba, donde hizo el descubrimiento de la tumba más importante de su vida, en mi opinión, una de las más importantes en todo el Valle de los Reyes, la tumba de Seti I, el padre de Ramsés II. Una gran tumba en el Valle de los Reyes, de mis favoritas. Pero, desgraciadamente para Belzoni, no encontró nada importante que poder llevarse excepto las paredes de la tumba. Lo más gracioso es lo que pasó cuando se enteró el gobernador turco de Luxor se enteró del descubrimiento de la tumba. Vino con su banda armada, Ujú. tiraron con sus pistolas en el valle para asustar a Belzoni, a los trabajadores, para que este último les entrega. ¿Sabes que les entrega qué? ¿Querían que les entrega qué? ¿El qué?
el gallo gigante de oro relleno de diamantes que han encontrado dentro de la tumba. Entonces, fíjate este turco que estaba pensando, gallo gigante de oro relleno de diamantes. No, la verdad es que hubiera sido un objeto curioso, pero vaya cara que se le dio que dar al pobre turco cuando descubrió que nada de oro o de plata había sido encontrado en la tumba, hasta que incluso cuando Belzoni le dio consuelo por enseñarle la belleza de las escenas de las paredes, en vez de ese gallo de oro relleno de diamantes, con todo el machismo del mundo dijo: Espera, yo lo voy a imitar. Esta tumba serviría como harem, que las mujeres encontrarán algo a mirar todo el día. Belzoni, al encontrar que no había ningún objeto importante en la tumba de Seti I, excepto la propia tumba en sí, decidió, como te adelantaba antes o te dejaba caer, robar la tumba entera. Sabía que ibas a decirlo, porque en una fiesta del Año Nuevo, Belzoni conoció a uno llamado Ricci, quien trabajó en las tumbas de Bani Hassan y quien se encargará de hacer los calcos de cera de la tumba de Seti I, porque la idea de Belzoni fue hacer una réplica exacta de la tumba para llevarla con él. Entonces, no encontró algo para robar, robó la propia tumba. Y esta réplica le hizo rico después, le hizo ganar una fortuna. Pero, Badri, tú como guía egipcio que eres, ¿te parece que se deberían replicar algunos monumentos para conservarlos mejor? Las réplicas dependen de quién, cómo y por qué. A ver, no entiendo, explícamelo, porfa. Te cuento. Cuando el gobierno egipcio, con ayuda de otros, entre ellos la agencia española Factomarte, Ujú. hizo una réplica de la tumba de Tutankamón con escala 1:1 y colocaron esta réplica en el jardín o al lado de la casa de Howard Carter a la entrada del Valle de los Reyes. Esto fue para permitir, primero, cerrar la tumba para mantenimiento. En el mismo tiempo, el turista puede ver la réplica Ujú. y el ingreso de la tumba, todo es para Egipto. Entonces, sirve la tumba sirve la réplica para algo útil para la tumba y para Egipto. Pero eso no pasó con Giovanni Belzoni. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con mi pregunta? Te cuento. Esos monumentos son monumentos que Egipcios. egipcios, Ujú. egipcios. Pero Giovanni Belzoni hace la réplica, le lleva con él y lo vende al final. Ningún interés de la réplica fue al país de la propia tumba. Ningún ingreso de este dinero al país. Ningún tipo de protección a la propia tumba por hacer la réplica. Vale, ahora sí te entiendo. Tienes razón en que estas réplicas tienen que tener algún beneficio para Egipto e incluso me parece bien que tengan que estar cerca del lugar original en el que se encuentra Como el en el caso de la monumento. réplica de la tumba de Tutankamón. Eso es, para que cuando la visites sientas que estás en el lugar real, en el lugar auténtico donde está el monumento y que así la experiencia de la visita tenga más sentido. Totalmente de acuerdo en eso. Pero aparte del tema de que la réplica en un país europeo puede dar ingreso mucho más a la tumba original, que por cierto no es barata, la entrada a la tumba de Seti. La entrada a la tumba de Seti está subiendo de locura. Mm. Pero las réplicas ya están dando ingreso más que a la tumba misma. Me preocupa otra cosa. Si todo el mundo en Europa, por ejemplo, Ujú. haga réplicas de los monumentos egipcios y lo pone ya, yo, ¿cómo voy a trabajar de guía de turismo con esas réplicas, siendo muy difícil el visado Schengen? Nada, ¿Cómo lo voy a hacer? te mudas a Europa. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno.
Llama la atención que cuando Ritchie viajó a copiar las paredes de la tumba de Seti I para hacer la réplica que quería Belzoni, este último no viajó con él, sino que se quedó en el Cairo por un asunto pendiente. En realidad, este asunto pendiente era encontrar la entrada de la pirámide de Kefren, que se rumoreaba entonces que era maciza, según las palabras del gran padre de la historia, Heródoto. A mí mismo me gusta llamarle el padre tonto de la historia, pero eso es otro punto para hablarlo más tarde. Lo hablaremos, lo hablaremos. Para encontrar la entrada de la pirámide, Belzoni se inspira en la ubicación de la entrada de la pirámide de Keops, de la Gran Pirámide. Y finalmente encontrará la entrada de la pirámide de Kefren y entra en la propia pirámide para descubrir, pobre, que está vacía y que además tiene una Como inscripción siempre, en árabe del siglo XII. como siempre, se siente muy defraudado, pero decide escribir a las paredes de la cámara. Fíjate, ¿qué escribió? Descubierta por G. Belzoni, el 2 de marzo de 1818. Descubierta, no redescubierta. Como si fuera que nadie entendiera árabe que va a entrar y ver la otra firma del siglo XII que está al lado. Porque no entendemos el árabe. ¿Lo Pero entendéis vosotros? nosotros sí. Pero los demás no, Belzoni no pensó en eso, tenía muchas cosas en la cabeza el hombre. Además, hay que tener en cuenta que la entrada de Kefren que usan los turistas hoy en día no es la entrada que usó Belzoni, como lo dicen en muchas guías de turismo, sino que es la entrada que encontró el inglés Vise en 1837. Y ahora otro. Este inglés Vise es el mismo inglés que casi destruyó la cara sur de la pirámide de Keops. Destruyó Estaba buscando otra entrada a la cámara secreta llena de tesoros, igual como hacía Belzoni, y lo buscaba en la cara sur, con toda la ignorancia de que las pirámides que tienen su entrada en la cara sur son de otra época totalmente distinta, de otro culto religioso totalmente diferente de la época de Keops. Pero bueno, a este tema le dedicamos un episodio entero, si te parece, en la segunda temporada de Los Medjay del Faraón. Para los turistas actuales, el nombre de Belzoni lo escuchan y está asociado al templo de Abu Simbel. Aunque curiosamente, como hemos hablado, él no descubrió el templo, sino el que descubrió Burckhardt. Pero Burckhardt no había entrado. Lo más curioso es que, a pesar de que es conocido por ello, Belzoni fue a Abu Simbel solo para aprovechar el tiempo de espera hasta que le llegara la ayuda desde el Cairo para mover la cabeza del joven Memnón. También de las cosas que me sorprendió cuando estuvimos preparando el podcast, que al contrario de todos los cuentos que había escuchado antes, cuando llega aquí, llega al templo fácilmente porque Burckhardt le había enseñado las indicaciones muy bien y encuentra un pueblo de los nubios viviendo allá y se reúne con su alcalde del pueblo, el señor El Kashef, que por cierto es el tatarabuelo del músico El Kashef que visitamos nosotros con nuestros grupos cuando vamos a Abu Simbel. ¿Lo Oh, recuerdas exacto a sí, ese sí, señor? sí. Me encanta ese señor músico. A mí que sabes que lo de la música egipcia me llena, pues claro que me acuerdo Entonces, de él. ya, músico nubio y tataranieto de el El hombre Kashef. que encontró con el famoso Belzoni. Madre mía. Al ver que quitar la arena necesitaba más tiempo de lo que pensaba en un principio, Belzoni decide regresar a la tarea que tenía en Luxor, pero con la palabra de los nubios de Abu Simbel, que estaba formada por la magia de usar las monedas por primera vez en la historia del pueblo, de que nadie se acercara al templo hasta su vuelta.
Y cuando regresó después de unos meses, le costó 40 hombres, según él, vagos, porque los nubios ya son gente Fama tranquila, de ya, los nubios. pero son tranquilos. 40 hombres nubios vagos y una semana entera para quitar unos metros desde los monos o babuinos que están en el friso Ujú. hasta la cara del dios Rahor Ahti que está por encima de la entrada del templo. Desesperadamente, Belzoni empezó a quitar la arena con sus manos y hasta los miembros que iban en el barco se metieron a ayudarle para que por fin llegara a encontrar el lugar intacto, lleno de tesoros para Lo que llevarse, soñaba, eso es lo que soñaba. lo que había soñado siempre, hasta abrir el pozo y meterse Ujú. en la sala del templo donde Ramsés II, con forma osiriaca, le miraba desde lo alto como si estuviera maldiciéndole por la nueva desgracia de hacer descubrimientos sin encontrar nada que llevarse, nada para robar. De verdad, no puedo imaginar la cara de Belzoni después de todo ese esfuerzo y quitar una montaña de arena. El templo de Abu Simbel es una montaña. Fíjate, esta montaña tapada por otra montaña de arena y soñando todo el tiempo por los tesoros y al final no encuentra más que algunos objetos de cubre que pertenecían a la puerta del templo y ¿Mm? dos esculturas que mandó a Luxor. Hasta que al final dijo con toda la desesperanza, mejor dejamos esto, refiere al templo, mejor dejamos esto a otros para que lo estudien después, si quieren. Giovanni Belzoni, 5 años que le hicieron inolvidable en la historia de un país que no era el suyo. Hasta que en el 1820, cuando vuelva a Europa, el periódico London Times anuncia su vuelta como si fuera Ricardo Corazón del León volviendo de las cruzadas. Madre mía, la comparación. En el mismo año, en Inglaterra, Belzoni escribe su libro en 2 volúmenes, libro que, por cierto, fue un éxito de ventas por la propaganda que le hacía la cabeza del joven Memnón expuesta en el Museo Británico. Y en el 1821 monta la exposición sobre la tumba de Sete I, usando las réplicas que hemos hecho en Londres, a la que asistirían solo en el primer día 1.900 personas. Así, no podemos imaginar la cantidad de gente que iría a la exposición todo el año que duró la exposición en sí. Pues sería una barbaridad. Pero además, antes de la inauguración oficial, Belzoni invitaría también a unos médicos junto a los que realizó el desvendaje de una momia, algo que luego se pondría muy de moda. Momia a la que además un poeta británico le dedicó un poema titulado Carta para una momia. No quiero leerla. En el 1822, la exposición se podía ver en París. Y además, en este mismo año, vende Belzoni las piezas que había traído de Egipto junto a la propia réplica de la tumba. Lo que lo hizo, le proporcionó una fortuna suficiente para poder recorrer Europa. Pero, como hemos hablado, su vida era una suerte mala y una desgracia, porque su suerte le llevaría a su destino fatal, de nuevo, otra vez, a África, pero esta vez en la misteriosa África Negra. Y en esa África negra, Belzoni morirá en 1823, camino de Tombuctú, y es enterrado en Nigeria. No tiene ningún monumento funerario, sino que simplemente fue enterrado bajo un árbol. Y por eso se dice que paradójicamente la única tumba de Belzoni es la tumba de Seti I, que de hecho en el mundo anglosajón es conocida como la tumba de Belzoni.
¿Qué destino fatal tuvo ese señor a lo largo de su vida? Mm, Me pone muy poético, hasta que me recuerda de una novela que leía cuando empecé a estudiar español, Cuando eras eh, filólogo. cuando estudiaba para ser filólogo, es de Camelio José Cela, se llamaba La familia de Pascual Duarte. En esta dice el protagonista: los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos, como si fuésemos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Las cosas del destino, tienes razón. Yo misma, como egiptóloga, no sé si preferiría saber cuándo y dónde encontrar algo que grabe mi nombre en la historia del campo de la egiptología, o que mi memoria se perpetúe por el propio destino y los caminos por los que me lleve en la vida por la fuerza, como pasó en todos los momentos claves de la vida de Belzoni. Mira, Miriam, aún soy creyente, pero si fuera en tus pies, no aplicaría el dicho de Jesús cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo prefería que sea mi decisión, sea lo que sea el resultado al final. Pues sí. Pero, ¿qué te parece que esto lo vemos con el resto de nuestros Medjay que nos quedan para hablar en los próximos episodios de los Medjay del Faraón? Me parece A perfecto. ver si ellos decidieron qué harán, o creo que el siguiente que vamos a hablar es un hombre que decidía qué haría. Lo veremos. Si quieren saber de quién vamos a hablar en el próximo episodio de los Medjay del Faraón, un hombre que decidía lo que haría y grabó su nombre en la egiptología y en la historia de Egipto, espéranos en los Medjay del Faraón. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno.